Y vamos a pasar ahora a la siguiente ponencia, que está a cargo de la maestra Mónica Ruiz Armenta. Ella nos va a presentar un trabajo de investigación de validez de constructo y confiabilidad de un instrumento para evaluar las competencias docentes en el nivel medio superior. La maestra Mónica es docente en la Universidad La Salle Noroeste y también en el Instituto Tecnológico de Sonora. Cuenta con una maestría en educación y actualmente cursa el 4º semestre en el doctorado en socioformación y sociedad del conocimiento. Ella cuenta con la certificación por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, desde el año 2010. Actualmente se encuentra en el estándar SE0217 y en el SE0076. Las áreas de investigación que desarrolla son la socioformación y la transformación de los procesos formativos. Maestra Mónica, bienvenida, muy buenas tardes, la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primeramente, pues mi agradecimiento por la oportunidad al comité científico y pues voy a iniciar con mi ponencia que tiene como título La validez de constructo y confiabilidad de un instrumento para evaluar las competencias docentes en el nivel medio superior. Primeramente, pues vamos a abordar la problemática. Si bien es cierto, en el contexto global y en el contexto nacional existen algunos instrumentos que ayudan a estudiar las competencias docentes. Para fines de esta investigación, se quiere realizar un análisis en las formas de trabajar la evaluación docente, cómo se está aplicando esta en la actualidad, donde se deben utilizar instrumentos que superen algunos vacíos de información desde la socioformación y la sociedad del conocimiento, los cuales requieren de transformaciones constantes y que estén a la vanguardia de las necesidades pertinentes del presente siglo. Esto apoyado por Díaz y Barroso en el 2014. Si bien es cierto, esta parte es muy importante en esta investigación, porque muchos de nosotros en el día a día como docentes estamos viendo las transformaciones constantes, no solamente de la tecnología, sino de los espacios necesarios para trabajar con una formación integral de los estudiantes, trabajar desde una sociedad del conocimiento, una industria 4.0, algunos elementos que nuestros compañeros desde ayer nos están presentando. Y todos estos avances que se dan desde la ciencia son los que tienen que ser considerados por el equipo de docentes para poder formar a sus estudiantes en las competencias necesarias del siglo actual. Tenemos presente que existe un vacío pendiente en la educación que está en relación a cómo sistematizar y generar políticas educativas para la evaluación de competencias docentes que estén alineadas a la socioformación y a la sociedad del conocimiento. Tenemos que ver nosotros en esta parte de la socioformación y sociedad del conocimiento que estamos inmersos en un mundo global donde los estudiantes, no solo de la educación media superior, sino los de las universidades, tienen que tener una formación desde la responsabilidad social, que ellos comprendan que están en un contexto global, no somos seres aislados, estamos en un momento social donde todos tenemos que ver por los demás. Está la parte de la investigación, donde tenemos que llevar a nuestros estudiantes a que desarrollen estas competencias y que sean productivos y que sepan resolver problemas a partir de estas investigaciones. Y también algo muy importante es el indicador de la educación en salud. Todos esos desafíos, todos esos espacios, pues de alguna manera nos generan a los docentes como problemática cómo vamos a abordar y cómo estamos trabajando con los estudiantes. Y creo que aquí es muy importante que nuestras competencias docentes las tengamos claras y las podamos dominar para hacerle frente nosotros a este nuevo contexto donde hay muchas falencias de información con los estudiantes, también desde la resolución de problemas y el aprendizaje que se quede en lo superficial.
Y aquí viene el reto, ¿verdad?, de esta problemática. ¿Cuáles son esas formas, esas categorías, esos indicadores que como docentes tenemos que estar desarrollando en los procesos áulicos para poder llegar a un aprendizaje profundo donde nuestros estudiantes logren desarrollar esas competencias desde la socioformación, desde las necesidades actuales, que sean estudiantes que aporten a la sociedad, que transformen y que todas las prácticas que hacemos en los espacios áulicos no se queden ahí, que trasciendan. Y en base a todo este contexto de necesidades actuales, pues se plantean las siguientes metas, que es ejecutar un análisis factorial para valorar sus dimensiones y contrastarlas con la teoría. Específicamente ver el instrumento que se tiene y hacerle el análisis para ver qué dice la teoría, qué dice la literatura y cómo este instrumento tenga su validación para poder ver que esté cumpliendo con abordar todas estas dimensiones y problemáticas actuales. Y también la segunda meta es calcular la confiabilidad con el alfa de Cronbach. En la metodología del estudio estamos trabajando con un estudio instrumental de validez de constructo y confiabilidad. Se hace mucho énfasis en explicar en esta parte el constructo que se desea, qué es lo que quiero construir. Se tiene que tener mucha claridad en las variables y hacer un análisis que estas variables sean las variables que se desean medir para poder obtener esas evidencias empíricas a partir de la aplicación del instrumento una vez ya validado. Los participantes que están dentro de este estudio para la validez de constructo y confiabilidad del instrumento son 470 docentes que se trabajó con ellos en un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando a los sujetos que convenían para fines del estudio. En total fue el 55% de hombres y 45% de mujeres que están trabajando en la educación media superior. En el instrumento ellos exponen que tienen la experiencia de 3 a 21 años de experiencia en la educación media superior. Cabe señalar que durante el análisis que se hizo, muchos de los docentes que aquí están presentes, es muy significativo ver que la edad no es una limitante ni para los que tenían muchos años de experiencia ni para los que tienen poca. Algunos tienen mayores competencias o han desarrollado otras habilidades porque se están actualizando y están trabajando con las necesidades del presente siglo. En el instrumento, pues es el instrumento que se diseñó, que es para evaluar las competencias docentes, que es el que se aplicó a las 470 personas que estuvieron en el estudio. Para las fases de la validez de constructo y confiabilidad del instrumento, pues primeramente se aplicó el instrumento. Es muy importante resaltar aquí los aspectos de la ética, porque pues son un gran número de docentes y aplicarle a 470 personas, pues implicó un proceso muy sistematizado, sobre todo de mucha responsabilidad con la base de datos, así como los permisos requeridos desde los aspectos éticos para que los docentes quisieran participar en este estudio y de la misma forma llegar a cada una de esas instituciones educativas con los permisos correspondientes con los directivos. Cabe señalar, ahorita que escuchaba a la ponente anterior, pues que a veces es difícil, ¿no? Y sí, en este instrumento para aplicar a todos los sujetos, hubo 2 instituciones educativas que se permitió el acceso y trabajar con docentes, pero para esto se cuestionó mucho que no fuera en reuniones de docentes y en aspectos, sino que podríamos entrar a la institución, pedir los permisos a cada docente y encontrarlos entre horas clase, entre 1 hora y clase, o al inicio de la jornada laboral, o al final de la jornada laboral. Para siguió con la fase de verificación de la pertinencia de los datos, donde se hizo el análisis para determinar si el estudio se podía hacer con los datos que se tenían.
Se hizo la selección del método de extracción de factores, donde se presenta una matriz de componentes rotados y el método de extracción de análisis de componentes principales. En esta parte se analiza la rotación y se muestran en sí en todo el proceso de validación, se retomaron las cargas factoriales mayores a 0.40. Esto es porque la literatura y la revisión que se hizo en el análisis inicial establece que pueden ser 0.30, 0.40 hasta 0.50. Para fines de este estudio se tomó 0.40. Se hace el análisis factorial exploratorio y el estudio de confiabilidad con el alfa de Cronbach, que en la corrida final se determinan cuáles son las categorías e ítems que estructuran el instrumento y viendo el valor aceptable. Bueno, entre los principales resultados que se tienen, pues se llevó a cabo el análisis factorial del instrumento. En un inicio contaba con 41 ítems de acuerdo a los resultados de confiabilidad. Se agruparon los reactivos en 6 componentes y se desarrolló la rotación de Varimax de ítems y se suprimieron los valores absolutos menores de 0.40, lo que dio como resultado una media de adecuación muestral de Kaxeyn-Meyer de 0.867 y una varianza total acumulada de 60.519%. Una vez que se fue haciendo todo este proceso, fueron 8 rotaciones las que se dieron y se eliminaron 25 ítems por bajo peso factorial de 0.40, quedando el instrumento con un total de 16 afirmaciones y una confiabilidad de 0.878 con el alfa de Cronbach, que de acuerdo a la literatura es aceptable. Se incluye en el análisis significativo un P que es menor de 0.05 para la prueba de esfericidad de Bartlett, que evalúa la aplicabilidad del análisis factorial de las variables estudiadas, que es el resultado que nos da para poder continuar con el proceso del estudio. Entre los siguientes resultados tenemos que la verificación de la pertinencia de los datos al aplicar el análisis factorial exploratorio con la matriz de correlación de Kaxeyn-Meyer y la prueba de esfericidad de Bartlett, el resultado es de 0.928, lo que nos indica que es pertinente la verificación a partir del número de datos obtenidos y el valor que es idóneo para el análisis factorial. Otro resultado fue que de los 4 componentes resultantes después de las rotaciones nos quedaron 4 categorías y estas 4 categorías presentan la validez de constructo en relación a distintos factores. Uno de los que queda acordado como categoría es la planeación didáctica, que agrupa los ítems del 21, 24, 26, 27, 31 y 32, 33. Y aquí esta parte es muy importante porque de acuerdo al estudio de la validez de constructo y confiabilidad y retomando el planteamiento del problema, se considera que la parte de la planeación didáctica es un componente muy importante para que el docente tenga la oportunidad de formar en sus estudiantes las competencias necesarias que en el siglo actual, ¿verdad? Y con todas las transformaciones que se comentaron de inicio, pues se requiere que el docente desarrolle en su estudiante una competencia de ser crítico y no criticón. Y aquí en esos planes de clase y estos indicadores nos llevan a que el estudiante trascienda y que critique su sociedad, pero para poder resolver los problemas del contexto, en escenarios actuales, en necesidades reales que se requieren. Es muy importante que en esa planeación didáctica estos indicadores nos van marcando, ¿verdad? Un área de promoción de la salud, que se hagan reflexiones sobre lo que se está haciendo, cómo estamos trabajando, necesitamos comunidades más saludables. Y aquí se estructuran o se alinean lo que es la socioformación del proyecto ético de vida y ver como docentes, cómo estamos planeando esas clases donde podamos desarrollar en nuestros estudiantes estas competencias. Algo muy importante es también que en esas planeaciones didácticas se pueda transformar el entorno. Trabajar con el 1 a 1 es un ganar-ganar donde nuestros estudiantes en esa resolución de problemas, el otro sea agradecido, el otro vea
que se le está apoyando en un problema, pero también que el otro le regrese a la persona en el sentido de que es un bien común. Estos elementos pues son muy importantes en la formación integral de los estudiantes. Entonces este es el punto más, la categoría más importante en este instrumento, donde los indicadores pues hacen referencia a todas estas necesidades de dominio, de competencias docentes que puedan transformar ese entorno en los estudiantes. Y aquí pues es donde hay mayor número de ítems en todo lo que es la validación del instrumento. También se tiene la ejecución en la cual se representa una varianza de 38.851% con un peso factorial que osciló entre 0.749 y 0.524, teniendo una confiabilidad de 0.841. Entre otros resultados, además se tiene el componente número 2, este hace referencia al portafolio docente, que es de las categorías que se resaltaron también en el instrumento, y este portafolio docente presenta una varianza de 9.946 con un peso factorial que osciló entre 759 y 0.649, con una confiabilidad de 0.748. Aquí también, pues, el portafolio docente, como todos nosotros lo conocemos, es este proceso que nos lleva a los maestros a analizar que estamos trabajando con nuestros estudiantes y tener esas evidencias y esos elementos que se van construyendo gracias a una buena planeación docente, y tenemos un portafolio donde podemos evidenciar lo que es esa responsabilidad social, ese proyecto ético de vida, la parte de ser alumnos críticos y resolver problemas del contexto, estar trabajando bajo ciertos resultados que generen esas competencias en los estudiantes. Recordemos que es muy importante ver nuestras competencias docentes, porque nosotros como maestros pues no podemos dar a nuestros estudiantes lo que no tenemos, ¿verdad? Y entonces es el análisis más importante al momento de revisar este instrumento. En el componente número 3 se refiere al trabajo colaborativo y presentó una varianza de 7.303 con un peso factorial que osciló entre 0.875 y 0.865 con una confiabilidad de 0.763. Aquí pues el trabajo colaborativo es parte de la socioformación, es una dimensión que nos ayuda a nosotros a trabajar con los estudiantes, y aquí como maestros pues hace mucha referencia en sus indicadores a la parte de las academias, el análisis que hacemos como maestros. Y en el componente número 4, que se refiere a la comunicación bilingüe, pues estamos hablando de que todos tenemos que tener un segundo idioma, y es donde los maestros en nuestra planeación didáctica, que fue el primer componente que resalta, tenemos que ver cómo trabajamos esos documentos, esas referencias, todos esos elementos que existen en la nube, que existen en el espacio del mundo global, para poder retomar algunos documentos que estén en un segundo idioma, que actualmente pues es lo que se requiere como competencia de los estudiantes, y aquí se indica una varianza de 6.419% con un peso factorial que osciló entre 0.879 y 0.824 con una confiabilidad de 0.852. Cabe resaltar que cada uno de estos resultados tienen sus respectivas tablas de análisis y estas se presentan en el documento del artículo completo. Y por último, pues está la parte de la tabla que representa el análisis de confiabilidad realizado con el alfa de Cronbach, que es parte de las metas, y después de las 8 etapas que se corrió el análisis factorial, se logra la alineación de las columnas con cada indicador, obteniendo un valor de 0.878 en el alfa de Cronbach. Entre los principales resultados que se estuvieron trabajando, pues entra la parte de, al momento de hacer la validez de constructo, las comunalidades que proceden con valores altos en el medio de extracción, siendo la máxima verosimilitud, son las extracciones de varianza de cada variable explicada. Y en cada uno de los factores, es decir, la cantidad total de varianza que una variable comparte con otras y con otro factor, esto es lo que nos ayuda a analizar en cada una de las tablas cómo vas determinando cuáles son los indicadores que van a quedar y cuáles son las categorías que se van a establecer. Entonces se van haciendo las rotaciones
para llegar a la alineación idónea, que es la que nos va a establecer al final esas categorías y esos indicadores. Otro es que al final de las rotaciones, que fueron 8, se determinan 4 componentes en la validez de constructo, determinando un instrumento con 16 indicadores ya validados y con su confiabilidad de alfa de Cronbach. Por último está el análisis de confiabilidad de alfa de Cronbach, que cierra con un valor de 0.878. Cabe resaltar que todo este proceso de trabajo de resultados, pues se tuvo la asesoría correspondiente en cuanto a los análisis estadísticos y poder hacer esa validez de constructo en un proceso confiable. Este proyecto se trabajó con el SPSS. Bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones durante todo este proceso para la validez de constructo del instrumento? Pues tiene que el instrumento es pertinente para evaluar y diagnosticar las competencias del docente desde la socioformación y sociedad del conocimiento, tomando como bases el análisis factorial, donde diversos estudios señalan la importancia del análisis factorial y de esta manera se pueden plantear que el instrumento está acorde a los avances teóricos y pueden ser relevantes en futuras investigaciones. Esto, de alguna manera, al hacer el análisis de las literaturas, te vas dando cuenta de la importancia del análisis factorial y determinar, ¿verdad?, la validez de tu instrumento. También aquellos reactivos que no alcanzaron el peso factorial, nos dice la literatura de punto 35, es una solución elegida, fueron dados de baja de la escala. Aquí los autores Noriega, Camino, Formiga, Quijada y Bautista, pues nos hacen referencia al punto 35 desde el análisis de la literatura, ¿no? Sin embargo, para fines de este estudio se tomó punto 40 y el objetivo principal aquí era analizar la literatura y ver por qué las diferencias de los pesos factoriales y cómo determinar el peso factorial que se iba a trabajar para este instrumento. En esta parte, a través del análisis de confiabilidad de alfa de Cronbach, se puede observar su consistencia interna y decidir sobre la importancia relativa de cada uno de ellos para la subescala de medida. Una segunda conclusión es que para la validez de constructo del instrumento de competencias docentes del presente estudio, se establece una diferencia con el peso factorial de los reactivos, ya que se trabajó con punto 40 en la solución elegida, para darlos de baja en la escala y eliminar los ítems que no cumplen con dicho peso factorial mínimo, lo cual se llevó a que el programa de análisis se corriera en 8 etapas y llegara a la alineación idónea. Aquí yo quiero resaltar que consulté en el espacio de Ixon, donde me toca compartir, consulté con algunos doctores y me hacían referencia, yo quería saber por qué punto 30, por qué 40, por qué 50, y pues está en relación mucho a la población o a los sujetos que están participando en tu estudio. Y también me fui a la literatura y poder determinar este peso factorial para la rotación que se iba a hacer en cada uno de los indicadores. De igual forma, para el análisis factorial se basó en la técnica de reducción de datos, según nos lo señalan Lloret Segura, Ferres, Traver, Hernández y Tomás, en el 2014, y nos dicen que es una forma de encontrar los grupos homogéneos de variables. Es una de las técnicas más frecuentes en el estudio de validación de instrumentos, donde se explora el conjunto de variables latentes o factores similares que explican las respuestas del test. Aquí yo quiero resaltar que durante el análisis de la literatura me topé con libros de instrumentos validados y me quiero hacer mucho énfasis que muchos de los libros que me topé venían nada más una validación por expertos, que fue lo que se hace en el doctorado durante otro semestre, y aquí ya es una validación estadística más completa. Cabe resaltar también que esos documentos que se investigaban no presentaban un análisis como los lineamientos e indicadores que nos exige CIFE, y yo quiero resaltar que estos estudios que se hacen a través de CIFE tienen un nivel de exigencia sobre el manejo de la estadística y sobre el manejo de la validez de constructo de los instrumentos
que no me ha tocado ver en documentos escritos en universidades, a lo mejor donde estoy trabajando. Sin embargo, tengo que profundizar en esos lugares o espacios del Internet que me lleven a análisis tan complejos o tan estrictos y de muy buen nivel como nos exige el constructo. Maestra, está perdiendo señal, no se le escucha. Se consideran los reactivos, bueno, sí, ya, bueno, Es que se le corta la voz ya, y sí, ya, vamos cerrando. Okay. Adelante. Ok, gracias. Entonces, con el fin de obtener la validez de constructo, se sometieron los reactivos del instrumento a un análisis factorial, donde se obtuvo un CAC 63 y la variabilidad acumulada de 75%, donde se eliminaron los 15 reactivos que se presentaban con peso factorial. Este análisis de nos lleva a la eliminación de los indicadores en nuestro instrumento. Y para fines del estudio, pues se eliminaron en total 25 ítems y se obtuvo una confiabilidad de alfa de croma de 0.878. ¿Cuáles fueron estos aprendizajes durante todo el proceso de estudio? Los aprendizajes logrados son, pues, el proceso de confiabilidad y validez del instrumento, que aquí yo les comentaba, pues, que se hizo mucho análisis de literatura y poder analizar lo que ya existía en la literatura y documentos y ver hasta dónde el procedimiento que se sigue en el doctorado de CIFE habla de una calidad y de una confiabilidad de estos instrumentos al aplicarle las pruebas. Es muy importante hacer el análisis factorial exploratorio y darle la consistencia interna a los instrumentos porque pueden servir de base para otras instituciones. Cabe resaltar que una de las instituciones donde yo trabajo, que es de nivel superior, me comentaban que ellos tuvieran el instrumento validado si se los podía presentar para aplicar los sellos como parte de la evaluación docente. Y la confiabilidad del instrumento en relación a la consistencia interna, pues se da a partir de todos los análisis estadísticos de los datos que nos llevan, ¿verdad?, al proceso de validación de constructo y confiabilidad, pues, del instrumento. Estas son las referencias que estoy retomando específicamente para este estudio. Y pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, maestra. Sin duda es un trabajo también muy interesante, pertinente en cuanto que toca asuntos que nos interesan a muchos, como es la evaluación docente, y como ya lo mencionaba, lo estricto y lo puntual que son los análisis estadísticos que se hacen a todos los instrumentos en CIFE. Eso pues le da un plus y garantía de la seriedad de los trabajos que se están realizando. Le agradecemos mucho su participación y pues que siga teniendo éxito en todos sus trabajos, tanto docentes como de investigación. Y estoy seguro que todos los participantes han encontrado luces muy, muy interesantes para sus trabajos. Bueno, muchísimas gracias a CIFE y éxitos en el Congreso.